Dice Juan capítulo 1, el Evangelio: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice Juan capítulo 1, el Evangelio. Y sin Él, nada de lo que está hecho fue hecho. Y después en el versículo 14 dice: ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué le llama Juan a Jesucristo el Verbo? ¿Por qué? El verbo en una oración es la acción. El verbo en una oración es la acción, para aquellos que saben más de castellano. Y la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Padre, su función es el plan. Él planeó la salvación de la humanidad, él planeó también al ser humano, el plan del Padre. El Hijo ejecutó el plan. Cuando uno abre Génesis capítulo 1 y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y dijo Dios, ahí está el verbo, dijo Dios, la palabra, hágase la luz, y se hizo la luz. ¿Quién hizo eso? El Señor Jesucristo, ya estaba ahí. Y después continúa hablando, después dijo, bueno, conviértase esto, aquello, comienza a hablar de eso de la creación, y dice que el Espíritu estaba sobre la faz de la tierra. El Espíritu del Señor. Estaba la Trinidad. Inclusive la primera palabra que se usa en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios, esa palabra Dios es Elohim, y es como diciendo que eran varios dioses, ¿verdad? En realidad tenemos un solo Dios, pero que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es lo que va a tratar cuando habla de la deidad de Dios. Esto es un poco elevado, pero lo estoy dando, me parece que me siguen, así que no hay mucho problema. Y el libro de Apocalipsis habla de la gloria de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Dice que Jesucristo se presenta ante Juan y dice Jesús, le dice a Juan, porque él va a ver Apocalipsis, va escribiendo él, le dijo Jesucristo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que vive y reina. Ese es el Señor Jesucristo. Habla de la gloria de Cristo. Entonces, cuando Juan escribe las epístolas, nos habla de la deidad de Cristo. Cuando escribe el Evangelio, habla de la vida de Cristo. Y cuando escribe Apocalipsis, las profecías, habla de la gloria del Señor Jesucristo. Esto es muy importante para ubicarse luego cuando leemos la palabra de Dios. Y este autor, Juan, nos va a ayudar a recordar el pasado en las epístolas de Juan, y nos va a ayudar a enfrentar el presente a través de lo que se viene, a través de lo que dice su palabra, y el Apocalipsis nos va a ayudar nos va a revelar el futuro. Ya hemos hecho una serie de estudios sobre Apocalipsis, y en algún momento capaz vamos a tener que volver, porque cada tanto ocurren cosas que nos llaman la atención en el mundo entero y que van siendo señales de que el Señor vuelve pronto. Van siendo señales de que el Señor vuelve pronto. La búsqueda de algo genuino era lo que Juan nos quiere mostrar. Te garantizo que la felicidad es real. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Todos buscamos algo genuino. Queremos que a veces buscamos mal nada más. Queremos obtener satisfacción en las riquezas. Otras veces buscamos tener satisfacción en las emociones, y otras veces buscamos tener satisfacción en aquellas conquistas que tenemos como humanos. A veces buscamos tener la verdad y el poder, entonces buscamos la fama, y incluso a veces buscamos sentirnos bien, ser real a través de una religión. Ya decía muchas veces, Jesucristo no creó una religión nunca, Él creó un movimiento. En el cielo no es que van a estar por este lado los católicos, por otro lado los protestantes, por este lado los que
no eran ni católicos, eran judíos por ahí, ¿verdad? Como por ejemplo el ladrón en la cruz, ¿verdad? Él no se fue a ninguna iglesia. El Señor Jesucristo, hoy estarás conmigo en el paraíso, así que yo te aseguro que Él está allá. Y Él nos, ¿de qué religión sería Él? Allá no va a haber religiones, solo va a haber cristianos. En el cielo solo va a haber cristianos, así que no se fanaticen por ese tipo de cosas. Miren, cuando yo tenía cerca de 2 años, sufrí de asma. Esto hasta los 14 años, entre paréntesis. A los 9 años pasé por otro sufrimiento que fueron que mis padres se divorciaron. Hubo todo un drama allí. De alguna forma a esa edad me acerqué a la palabra de Dios, busqué un cierto refugio, pero fue momentáneo. No había entendido lo que significaba realmente el Evangelio. Entre los 12 y los 14 años, y hasta los 15 incluso, el pecado fue parte de mi vida. Era muy callado, ¿no? Yo podía esconder todo lo que hacía. Alcohol, pornografía, cigarrillos, el ocultismo, que también estaba haciendo de alguna forma parte de eso. Y todo eso porque yo vivía una vida vacía. Buscaba, porque tenía una vida vacía. Entonces, no fue fácil, pero ya cuando tenía 15 años, estaba a punto de cumplir 16 años, destrozado ya por este mundo, sin rumbo, la carne y Satanás a flor de piel en mi propia vida. Una noche me entregué a Jesucristo. No fue fácil lo que vino después, pero el Señor estaba conmigo. Él me dice en el Salmo 56:3, el día que temo, yo en ti confío. ¿Pasaron alguna vez problemas de temor o alguien le hizo pasar un miedo que no sabía qué iba a suceder? Dice a Salmo 56:3, el día que temo, dice David, yo en ti confío. Y como dice aquella canción que solíamos cantar antes, y a veces cantamos canciones y no nos llama la atención todo lo que decimos entre paréntesis. Y no entendemos lo que estamos cantando, como de Santo Santo o lo anterior. Hay una canción que dice, buscaba amor en el perfume de una flor. Buscaba en un árbol la alegría y el amor, pero espinas tuvo la flor, el árbol fue una cruz. Yo seguía buscando sin hallar la luz. Buscaba amor en el canto de un ave, buscaba amor en un sinfín de amistades. Pero el canto me aburrió, la amistad siempre falló. Yo perdí la esperanza de hallar amor. Y esta canción dice después, pero un día escuché la historia de un amor como nunca hoy. Cristo vino al mundo a salvarme y dio su vida para mí y para ti. Ahora yo sé lo que es el amor. No es el canto de un ave, ni el aroma de una flor. El amor es la comunión con Dios, su presencia siempre en mí. Y yo sé que Él me ama. Y le amo a Él yo. Esta canción es muy profunda, me hace recordar que aunque busque, no voy a encontrar en nadie más la alegría de vivir y en nadie más. Y esto es lo que Juan nos va a decir ahora, justamente el tema de hoy es, te garantizo, dice Juan, el apóstol, que la felicidad es real. Te garantizo que la felicidad es real. Y ahora, querer algo genuino y hallar algo genuino son dos cosas muy diferentes. Tal como un niño que, por ejemplo, se va y compra, ¿conocen esos dulces de algodón?
que lo único que hay allí en realidad, vos mordés eso y es un bocado de nada, ¿verdad? No más que eso, ¿verdad? Un bocado de nada. Y eso es lo mismo que nos ofrece este mundo. Fuera de Cristo es como comer uno de esos copos de algodón y un bocado de nada es lo que tenemos. Y la vida diaria no es tan diferente. Sabemos que muchos gastan invalorables años de su vida en sustitutos de Dios, sustitutos vacíos que no son reales, son vacíos. Y lo que hemos experimentado en nuestra vida lejos de Dios no es felicidad nunca, no es real. Y la epístola de Juan acá va a comenzar a decirnos que la vida, escuchen bien, que es genuina, o la vida verdadera, es la vida en Cristo y que es real. Juan había descubierto que la realidad que satisface no se hallan ni en cosas ni en emociones, sino en una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero el apóstol Juan era para él tan importante comunicar esto, y esta verdad era tan importante para él, ¿verdad? Y lo que el apóstol Juan recuerda en esta introducción que va a hacer en el capítulo 1, del 1 al 4, entonces ya les leo, son buenas noticias que fueron desde el principio y que deben permanecer. Estas noticias tienen que, 2000 años después, cuando nosotros ahora estamos leyendo, tienen que seguir inalterables, proclamándolas sin ningún cambio, para que aquellos que crean en Él experimenten bendiciones y puedan tener una relación de comunión con Dios real, verdadera. Así que a medida que vayamos estudiando Primera de Juan, todo Primera de Juan, hoy vamos a hablar solamente de 4 versículos bíblicos, van a darse cuenta de las buenas noticias y van a darse cuenta de lo que significa tener una vida genuina, como lo fue la vida de Cristo, y que el apóstol Juan quería hacer así. Así que vamos ya directamente. Hay 3 hechos notorios, 3 hechos vitales en Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios, lo que era desde el principio, están ahí, ¿verdad? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿De qué está hablando Juan? Ya más o menos entienden, ¿verdad? Voy a explicar un poquitito, ¿verdad? Dice versículo 2, porque la vida fue manifestada. ¿Quién dijo que era la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién se nos manifestó? El Señor Jesucristo. Estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, y acá viene el tema de hoy, para que vuestro gozo sea cumplido. La felicidad, te dice hoy Juan, es real. Estas cosas que yo voy a escribir aquí es para que tengan felicidad. Es para que vuestro gozo sea real, sea cumplido. Así que el hecho fundamental que el apóstol Juan quiere presentar es que si las personas han de encontrar comunión unas con otras y con Dios, y si han encontrado alguna vez el verdadero gozo, es decir, una felicidad real, deben encontrarlo en el Señor Jesucristo.
Por esto Juan comienza diciendo que esta vida con una felicidad real existente, existe. Y para eso nos descubre 3 verdades que vamos a ver a continuación. Y ahí ya está la primera verdad que dice: una vida se revela en la persona de Jesucristo. Una vida se revela en la persona de Jesucristo. Dice Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Un escritor escribió una vez sobre este pasaje de la Biblia: si fueras Dios, ¿cómo harías tú para revelarte a los hombres? ¿Cómo le dirías acerca de la clase de vida que quieres que disfruten ellos? ¿Y cómo harías para dársela? Así que la palabra de Dios nos enseña que Dios se ha revelado en la creación. Dios se ha revelado en la creación. Así lo dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, ¿alguno le vio a Dios alguna vez? El Antiguo Testamento dice a Dios, nadie le vio jamás. Y también el Nuevo Testamento, ya Juan lo dice, el unigénito Hijo de Dios se dio a conocer. Cuando le preguntaron, muéstranos al Padre y te creeremos, le dijo los apóstoles. Y le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía me dicen esto? La verdad que si yo fuera Jesucristo ya me irritaba con todos los apóstoles hace rato. Gracias a Dios que no era. Romanos 1:20 dice el apóstol Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Señores, este es uno de los pasajes, es muy polémico este pasaje, entre paréntesis. Todo Romanos capítulo 1, Pablo escribió un doctorado en teología en el libro de Romanos. En la Iglesia del Centro trabajamos 7 años en el libro de Romanos, es un libro tremendamente, pero mucha gente se pregunta, y pastor, si alguien no escuchó nunca el Evangelio, nunca, y hay gente, entre paréntesis, ¿puede ser salvo? Sí puede. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El salmista en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, si no querés creer, no vas a creer. Así nomás. Pero las cosas visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren, yo me puedo dar manija con este tema porque da gusto. Pero voy a hablar de Juan capítulo 1 del 1 al 4. Pero voy a ir tirando siempre temas de este tipo. Y anoten porque verdaderamente van a ser preguntas que le van a hacer, ¿verdad? Preguntas que le van a quitar siempre. La creación nunca podría contar la historia real del amor de Dios por sí sola, así que aparece el Señor Jesucristo. Así que debemos saber, Dios se ha revelado y tenemos que entender que la revelación de Dios lo hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos saber también, vamos al siguiente, debemos saber también que la revelación definitiva y más completa de Dios está en su Hijo Jesucristo por el hecho de que Jesús es la revelación de Dios mismo. El apóstol Juan le da un nombre muy especial a este versículo. En este versículo a Jesucristo, le llama a Jesucristo el verbo de vida. Y esto quiere decir que Jesús no fue una mera ilusión pasajera, sino una verdadera persona en un cuerpo y en carne. Así que lo que el apóstol Juan escribe es puntualizar un poco el mensaje completo acerca del verbo, desde la eternidad hasta su manifestación como hombre y sobre todo de la obra realizada por el Señor Jesucristo, por el verbo, ¿verdad? Entonces por eso yo
les hablé desde la eternidad. ¿Jesucristo tuvo algún inicio? No, ¿verdad? Él no tiene inicio, ¿verdad? Cuando alguien te pregunta, bueno, ¿cómo podemos explicar que alguien haya nacido de la nada, ¿verdad? Porque un poco los científicos dicen que nada viene de la nada, ¿verdad? Bueno, con el famoso Big Bang dicen que dos piedras chocaron, ¿verdad? Y si vos le preguntas si nada viene de la nada, ¿cómo dos piedras chocaron? Para empezar nomás, ¿verdad? Si me explicas eso, bueno, eso vamos a asumir, te dicen. Bueno, entonces tenés que también, yo prefiero asumir que hay un Dios grande, todopoderoso y eterno, ¿verdad? Además, gastaron $50 millones en hacer una máquina que pueda simular el Big Bang, ¿verdad? Y la prensa se hizo eco de que el día tal ya estaba la máquina lista. Creo que le llevó 3 años hacer el Big Bang. Llegó el día tal y ni un ruido en la prensa. No era hoy el día, para mí que sí, ¿verdad? Pasaron los años, entre paréntesis, y hubo un artículo científico de alguien que dijo que fue un fracaso, ¿verdad? O sea, no se pudo probar la teoría, pues esto es pura teoría, la teoría del Big Bang, ¿verdad? Nunca jamás se pudo probar, aunque hasta hoy se sigue hablando de eso, así como también se habla de la teoría de la evolución, ¿verdad? Que se sigue hablando de eso, pero que ya se encontró que todo fue mentira. Todas las pruebas que se presentaron eran mentiras. Lamentablemente es así. Así que bueno, así uno entonces sigue creyendo en lo que dice la palabra de Dios. Y de hecho, el apóstol Juan comienza con 3 evidencias de que es un testigo fiel él. En primera Juan dice, capítulo 1, versículo 1, dice, lo que era desde el principio de la vida de Cristo aquí en la tierra. Porque Cristo vivió en el cielo primero y después ahora va a vivir aquí en la tierra. Lo que era del principio, dice Juan, esto es lo que yo vi. Yo no estuve en el cielo, así que yo no vi eso. Después sí, ya de grande, ya en la isla de Patmos le lleva a Jesucristo, le lleva a Juan al cielo para que él vea y escriba el Apocalipsis, ¿verdad? El principio de la vida de Cristo sobre la tierra es lo que está aquí. Y Juan aquí está refiriéndose a aquel evento de suma importancia cuando el Hijo nace, fue encarnado a través de la Virgen María y la concesión del Espíritu Santo, 100% Dios, 100%. ¿Qué pasó con el apóstol Juan? Él le escuchó al Señor Jesucristo. Pero él acá le está incluyendo a los apóstoles también, porque él dice lo que hemos oído, es decir, los apóstoles y yo te estamos diciendo a través de esto lo que hemos oído, está incluyéndole a ellos. En otras palabras, no estoy repitiendo lo que quizás por ahí la gente dice. Yo le estoy diciendo, dice el apóstol Juan, lo que yo oí. O sea, yo oí esto. Yo te digo, esto fue lo que yo oí. Yo estuve ahí, yo lo escuché con mis propios oídos. Así que yo estuve, como dice Juan 7:46, con aquel grupo de personas, una audiencia tenía el Señor Jesucristo, y al terminar de hablar el Señor Jesucristo, ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46. Y escuché al Señor cuando estábamos en aquel barco que le dijo al viento y a las olas, calla, enmudece. Y todo se calmó. Juan capítulo 4, versículo 39 en el Evangelio. Lo escuché también gritar a una tumba y decirle, Lázaro, ven fuera. Juan capítulo 11, versículo 43. Y Lázaro resucitó. Yo estuve allí, dice el apóstol Juan. Yo lo escuché con mis propios oídos, dice Juan. Así que lo primero que él explica es que lo que hemos oído, yo voy a contarle porque yo fui testigo de esto. Así que en segundo lugar, Juan agrega, no solo oímos sus palabras, hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado, dice Juan capítulo 1, versículo 1, lo que hemos contemplado. Dicho de otra manera, es decir, esto no es que oímos nomás,
No es que así nos apareció un fantasma o quizás era un espíritu simplemente. Quizás sea una invención nuestra, de nuestra imaginación. No, Jesús estaba vivo, se hizo visible a nosotros, a nuestros ojos. No solo era una voz audible, sino era un nombre en cuerpo humano. No es metafórico, sino que era una realidad física que vieron nuestros propios ojos. No podemos negar la existencia de Dios. Y en tercer lugar, 1 Juan 1:1 dice, Él dice que no solo habían oído a Jesús, no solo habían visto con sus propios ojos. Ahora Juan dice, y palparon nuestras manos. Literalmente, y las manos de nosotros palparon. El progreso es evidente. Primeramente oyeron, luego vieron, después contemplaron y ahora palparon. Juan está confirmando que la persona de Cristo se ha revelado para nuestra felicidad, para nuestra dicha, y va a enfatizar que la vida eterna se alcanza al unir nuestra vida a Cristo. Por eso vemos en el versículo siguiente, capítulo 1, versículo 2 ya, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que, en resumen, hemos oído, visto con nuestros ojos, contemplado, palparon nuestras manos. Así que había en Juan un recuerdo vivo de lo que estaba sucediendo. Para Juan, aunque habían pasado ya muchos años, quizás 70 años aproximadamente, cuando escribe Primera de Juan, estos recuerdos quedaron tan fijos en sus mentes que puedo escribir esto tranquilamente. Juan usa el término para afirmarse en tono enérgico de la realidad física de Jesús. Lo que yo escuché, lo que yo le vi, yo le toqué. Señores, eso no puede ser ciencia ficción. Fue así tal cual, tocante al verbo de vida. El Cristo es el pan de vida, él dijo en Juan capítulo 6, versículo 35, el mismo Juan, y es la luz de este mundo, lo dijo en Juan 8:12 y lo dijo en 1 Juan 1:1, es la palabra de vida. Ese es Jesucristo. Y Juan está afirmando que la persona de Cristo se reveló para eso, justamente para nuestra felicidad. Así que avanzamos. En segundo lugar, una vida se experimenta conociendo a Cristo. 1 Juan 1:12, ya leímos, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Jesucristo estaba con el Padre y se nos manifestó. Cuando el Jesucristo le dice a sus discípulos, no se entristezca vuestros corazones. Juan capítulo 14, el apóstol Juan se acuerda de eso. ¿Creéis en Dios?, le dice Juan. ¿Creéis también en mí?, le dice Jesucristo. Y escribe Juan, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo los hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros, le dijo Juan. Le dijo a Juan y a los discípulos el Señor Jesucristo. Y ahí se miraron todos entre paréntesis. ¿Y sabéis a dónde voy?, le dijo Jesucristo a sus discípulos. Y sabéis el camino. Todos se miraron. Le dijo, ¿a alguien de ustedes le dijo a dónde se va? Te dijo a vos que a dónde se va a ir, ¿verdad? Y uno de ellos, que era el más preguntón ahí, como Juancito preguntón, que era Tomás, le dijo, Señor, discúlpame, ¿cómo sabremos el camino si no sabemos a dónde te vas? Y Jesucristo le dije en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y saben por qué le dijo eso? Porque Él ya había venido del cielo,
¿Quién puede conocer el camino si nunca te fuiste a ese lugar? Nadie más. Así que el único que había venido del cielo era el Señor Jesucristo. Y él podía decir, yo sé el camino. Entonces dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando estás perdido en un lugar, lo primero que querés buscar es alguien que te diga por dónde hacer para llegar. De hecho, algunos hoy quizás le pidieron a alguien una ubicación para ver si podían llegar para poder eso, ¿verdad? Entonces eso mismo le dice el Señor Jesucristo. En vez de mandarte una ubicación del cielo, imagínate, nos íbamos a perder allá entre las galaxias, ¿verdad? Yo te voy a acompañar al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tienen que entender por qué el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, Él es el único camino. Entre paréntesis, Él no dijo, yo soy uno de los caminos, no se preocupen, hay varios. No lo dijo, yo soy el camino, el único. Soy la verdad, te sigue, no hay, no se preocupen, pueden seguir lo que se les dé la gana, tranquilo. No, Él dijo, yo soy la verdad. No hay dos verdades, no hay tres verdades. La única verdad está en la palabra de Dios, escrita por el mismo Señor. Yo soy la verdad. Y en tercer lugar dijo la vida. Nadie te puede dar vida. No vaya a buscar la vida en nadie más. No lo busques más que en Jesucristo. Él es la vida. Y esto dice el apóstol Juan justamente en Primera de Juan, de que Él es el autor de la vida. Así que si alguna vez querés tener verdaderamente vida, tenés que decir a Jesucristo, ven a mi vida y dame esa vida eterna. Amén. Y eso tiene que ser una realidad en tu propia vida. Así que Juan afirma que es vida eterna y esa vida eterna se manifestó. No es posible una manifestación así si no fuera por el Señor. En Juan 1:4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así que la palabra del Señor fue escrito para que nuestro gozo sea cumplido. Aquel hecho en Juan 1:14, el Evangelio. Si digo Primera de Juan, es la carta de Juan, ¿ok? Y si digo Juan, es el Evangelio, ¿ok? Para que no se confundan ahí. En Juan capítulo 1, el Evangelio, versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto es muy interesante, ¿eh? El Señor Jesucristo es el unigénito. En algunos lugares dice después que es el primogénito. Porque aquellos que creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, también somos hijos de Dios. Y Jesucristo también es hijo de Dios. Entonces la Biblia dice que somos, Romanos capítulo 10, herederos y coherederos con Cristo. Como hijos también vamos a heredar el cielo. Eso dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, Romanos 8, Romanos 10, nos habla acerca de esto. Pero ninguno de nosotros vamos a ser Dios para empezar. Como Jesucristo sí es Dios. No se ilusionen. No vamos a ser Dios. Nosotros no vamos a poder tener omnisciencia. Así que vamos a vivir estudiando una eternidad que nosotros no vivimos para conocer a un Dios eterno. Nunca vamos a ser omnipresentes. Vamos a resucitar y nuestro cuerpo va a estar en ese lugar, ¿verdad? No vamos a ser omnipresentes. No vamos a mover más rápido probablemente, ¿verdad? No va a haber Bolt, Uber, esas cosas, no se preocupen. Ahí ya no vamos a mover más rápido. Ni tampoco vamos a ser omnipotentes. Nunca vamos a ser todopoderosos. Probablemente alguna que otra cosa podamos hacer, pero no vamos a ser omnipotentes nunca. Eso es Dios. Y acá cuando Juan dice el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo es diferente a nosotros. ¿Por qué? Primero porque es Dios, ¿verdad? Pero es un mismo gen, unigénito. De nosotros no dice en ningún lugar la Biblia que nosotros vamos a ser unigénitos. El único gen de Dios tenía Jesucristo. Él es el mismo gen que Dios, unigénito, es el mismo gen, uno con Dios, ¿verdad? Y eso es la Trinidad, justamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan dice, el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo es diferente a nosotros. ¿Por qué? Primero porque es Dios, ¿verdad? Pero es un mismo gen,
unigénito. De nosotros no dice en ningún lugar la Biblia que nosotros vamos a ser unigénitos. El único gen de Dios tenía Jesucristo. Él es el mismo gen que Dios, unigénito, es el mismo gen, uno con Dios, ¿verdad? Y eso es la Trinidad, justamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es muy importante porque a veces leemos palabras que nos hablan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, dice el apóstol Juan. No solo tienen a Jesús, sino que además Él nos dice que vamos a tener su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Y un poco más adelante, en Primera de Juan, dice capítulo 5, versículos 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No la tiene. Por eso es que tenemos que decirle a Cristo: Señor, ven a mi corazón. Creo que Jesucristo es el Salvador. Creo que murió en la cruz del Calvario. Creo que Él fue sepultado y creo que resucitó de esa tumba vacía. Nosotros acá tenemos cruz vacía, tumba vacía, todo está vacío porque Él vive. Él no está muerto, Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo sería aquellos que les gustaría tener una relación personal con Cristo, que oren conmigo esta oración diciéndole así. Cerra tu ojo y decirle allí: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Y abro la puerta de mi corazón. Él te escucha. Quiero que entres en mi vida y me des vida eterna. Sinceramente, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos avanzando. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nadie absolutamente puede experimentar una felicidad real sin haber entregado su vida completamente a Jesucristo. El único que puede darnos vida eterna y quien prometió así, Juan 10:10, yo he venido, dice el Señor Jesucristo. Un poquito antes dice el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué es lo que él te va a hacer? Él va a tratar de destruir tu vida, va a tratar de destruir a tus hijos, va a tratar de destruir a tu familia. Hurtar, matar y destruir. Hurto, yo ya le había explicado, ese es el robo chiquitito. Robar, hurtar, robar. Robar es robar grande, ¿verdad? Pero hurtar es robar un chiquitito, ¿viste? Así que no te des cuenta, ¿verdad? Ahí tenés, por ejemplo, no sé, varios billetes de 20,000 y robaste uno. Eso es hurto. Uno, nadie se dio cuenta. Che, me falta acá 20,000. No saben, ni en botador, ¿verdad? Eso es hurtar. Te roban así cualquier cosita y, che, ¿qué pasó con tal cosa? No sé. Es el hurto. El diablo hace eso. El diablo despacito te va robando, te roba. Te roba el gozo, te roba el futuro, te roba la felicidad, te roba la amistad, te roba todo lo que él puede hurtar, matar después y finalmente él se deleita si llega a destruir. Todo eso es lo que hace realmente Satanás siempre. Pero Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida, dice el apóstol Juan 10:10, y para que la tengan en abundancia. Así que el Señor Jesús no acuda al corazón humano con alguna razón egoísta. Él viene a dar. Jesucristo siempre viene a dar. Él no viene a recoger. Viene para que tengamos vida y para que lo tengamos en abundancia. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Recibimos vida en el momento en que le aceptamos a Jesucristo como Salvador. Pero después de ser salvos, encontramos que hay varios grados de disfrute de esa vida. Y ahora con Cristo, cuando más nos damos al Espíritu Santo, cuando más nos entregamos a Cristo, tanto más vamos a gozar la vida que nos ha sido dada. Es un desafío.
sinceramente. Cuando yo tenía 15 años y acepté a Cristo como mi Salvador personal, no sabía todo el gozo que el Señor, y así también los problemas que iba a sufrir, ¿verdad? En cada problema el Señor se manifestaba. En cada situación el Señor me perdonaba y me ayudaba y estaba allí al lado mío. Yo no sabía, pero el Señor hizo por su gracia y por su amor. Me tuvo por fiel, dice la palabra de Dios del apóstol Pablo, poniéndome en este ministerio. Y esa, te pregunto, es la vida que estás experimentando. Juan dice, lo que hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna. Tenemos que anunciar lo que hizo el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por eso estoy acá parado, porque hizo el Señor, hizo conmigo. Como ya les contaba, me metí en el ocultismo, me metí en tantas cosas extrañas, pero el Señor no encontraba, porque buscaba amor en el perfume de una flor. Por eso le leí esa canción, que es tan interesante lo que dice. Y la única manera de encontrar eso es por medio de Jesucristo. Si para vos eso también es así, lo que tenés que hacer es contarle a las personas acerca de esto, hablarle de ellos. Testificamos, dice el apóstol Juan. Estos testificamos para que también tengamos comunión unos con otros. Vamos al tercer punto rápidamente. Dice, esta vida se vive compartiendo a Cristo. La proclamación del Evangelio, lo que no procede de una enseñanza teológica, sino de vivencias personales relacionadas con quién es la verdad, el Verbo divino. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él es el Verbo divino. Lo que hemos visto y oído, dice capítulo 1, versículo 3, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso la iglesia, el apóstol Pablo dice que tenemos un mismo bautismo, un mismo Señor, una misma fe, un mismo Salvador. Por eso somos hermanos, porque tenemos un mismo Padre. ¿Vieron? Entonces eso es la iglesia justamente, y esto es lo que dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Finalmente, ¿por qué nosotros nos amamos los que somos de Cristo? Porque tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que Juan nos está explicando. Esta es la realidad de la vida eterna en Cristo Jesús, que vino al mundo para darnos justamente vida eterna. ¿Les gusta eso? Les cuento que en la eternidad van a vivir juntos también. Así que traten de no odiarse aquí en la iglesia. No le soporto a fulanita, ¿verdad? Si se sienta aquí, yo me siento allá. Mira que vas a tener que soportarle eternamente, así que mejor arreglar las cosas, ¿eh? Juan dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. En el momento que tenemos esta realidad, entonces vos podés hablar a otros de Cristo. ¿Por qué? Porque vos sentís esa realidad, ¿eh? Una historia que anoté trata de la vida de un pastor que recibió una llamada telefónica de una mujer que estaba muy enojado porque había recibido de regalo un Nuevo Testamento. Y ella le gritaba al teléfono que le molesta que utilicen su correo para transformar o trastornar a la gente. Y el pastor le preguntó, ¿qué fue lo que tanto te molestó del envío que te hizo la iglesia? Y con toda la calma, ¿verdad? Le dijo, usted no tiene derecho a cambiar mi religión, dijo esta mujer. Usted tiene su religión, yo tengo la mía, y yo no estoy tratando de cambiar su religión, así que usted tampoco haga eso mismo conmigo. El pastor le dijo, nuestro propósito no es cambiar su religión, ni la religión de nadie. Lo que sucede es que nosotros hemos experimentado una maravillosa vida nueva por medio de la fe en Jesucristo. Y queremos hacer que todo lo que podamos, a todas las personas que podamos, compartirle esta realidad. Eso dice el apóstol
Juan. Lo que hemos visto y oído os anunciamos. No te estoy hablando lo que dice un escritor nada más. Yo te cuento que esto es lo que yo experimenté. Por eso les cuento a veces historias personales. No porque quiero que el tema se trate acerca de mí, sino para decirle, esto es lo que yo he visto, y esto es lo que yo oí, y esto es lo que yo sentí. Hechos capítulo 4, versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Saben cuándo fue eso? Hechos capítulo 4, acuérdense, Hechos capítulo 1, en el capítulo 2 hacía 120 días el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos, ¿verdad? En Galilea. Ahí hubo un momento en que desde la playa un hombre le dice a los que estaban pescando ahí, porque los discípulos se pusieron a pescar, echa tu red al otro lado, ahí a la derecha. Y agarraron, tiraron la red a la derecha. Bueno, no quitamos nada, ¿verdad? Tiraron la red a la derecha y hubo uno de ellos que ya le había ocurrido un milagro parecido, que el apóstol Pedro. Cuando vio que comienzan a subir a las redes los peces, a Pedro ya había pasado eso antes que le seguía, antes de seguirle, él había hecho el milagro de las redes, justamente el apóstol Pedro. Y ahora que resucitó, se da cuenta de que entonces el que me dijo esto es Jesucristo. Así que Pedro se tira al agua. Los otros trataron de llevar la barca hasta allá, pero Pedro comienza a nadar y se encuentra con el Señor Jesucristo. Ahí hubo una conversación muy interesante con Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Me amas? Le preguntó 3 veces. Así como le había negado 3 veces, le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Se acuerdan? Bueno, esto es lo mismo. Esto es justamente eso. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, dice. Es decir, no podemos callar, Hechos capítulo 4, versículo 20. En el capítulo 2, hacía 120 días que Jesucristo había ascendido a los cielos. Ellos estaban ahí, recién del Espíritu Santo, capítulo 2 del libro de Hechos, desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿verdad? Y luego viene el capítulo 3, ¿verdad? Comienza a haber una persecución, y se le toma preso a Pedro y a Juan, se les lleva delante del, hacía 3 meses que lo habían matado a Jesucristo, se los lleva delante del Sanedrín. ¿Quién Sanedrín? El mismo que condenó a Cristo. Así que seguramente Pedro y Juan le temblaban las rodillas. Esa gente era complicada. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dejar ir, pero dejen de hablar de eso, ¿ok? Si ustedes dicen que van a dejar de hablar de eso, entonces nosotros les vamos a dejar ir. Y Pedro le dice, estaba con Juan allí, él escribe esto, no podemos callar lo que hemos visto, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto es lo que Juan tenía en mente, compartir a otros el evangelio por medio de la vida que vivimos como hijos de Dios. Y este es el resultado de esa experiencia común de la vida eterna en Cristo Jesús. Y también un segundo propósito, estas cosas, dices, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y vamos al último punto de hoy, que era justamente eso. La comunión de la que Juan habla es la respuesta de Cristo a la soledad de la vida. El gozo es su respuesta al vacío y a la superficialidad en la vida. Juan se daba cuenta de que el mundo no puede dar un gozo pleno, permanente para el corazón humano. Y este gozo solo puede venir por medio de una relación apropiada con el Señor Jesucristo. Y cuando una persona tiene comunión con Dios, con el Señor Jesús, tiene un gozo profundo, asentado en que no puede ser perturbado por las circunstancias. Y como dijo un poeta, la fuente de todo su cántico está muy alta en el cielo arriba. Así mismo es como realmente sentimos aquellos. Aquí que hoy, a la conclusión. ¿Tienen todo anotado ya? Ahí va. Ahora que no puedo tener una felicidad real, ¿por qué? Básicamente por el pecado. Es la causa de la falta de felicidad que abruma nuestro mundo actual. Nunca olvidemos que el pecado promete gozo, pero siempre produce
tristeza, siempre hace eso. Por el contrario, la vida que es verdadera produce realmente un gozo verdadero, no solamente un débil sustituto. Miren, Carlos Marx, filósofo, economista, él dijo, el primer requisito para la felicidad es abolir la religión. Pero el apóstol Juan escribe, la fe en Jesucristo te da un gozo que el mundo jamás puede reproducir. Y Juan nos dice, yo mismo he experimentado ese gozo y quiero compartir con ustedes. Así que como dice allí en nuestro, te garantizo que la felicidad es real, nos dice Juan, pero solo es posible en Jesucristo. No se olviden de proclamar la realidad del Evangelio, que eso produce compañerismo y comunión y vida eterna, como dice 1 Juan 1:3, y esto a su vez produce gozo en el camino hacia la vida eterna. Un gran predicador dijo una vez, si yo no tuviera nada excepto a Cristo, lo tendría todo. Mateo 6:26 dice, mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en los graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Miren, si Dios cuida de las aves, Él va a cuidar también de vos. Vamos a cantar al Señor. Si Dios cuida de las aves, Él va a cuidar de vos. Vamos a ponernos de pie. Palabra
que soy tentado, oh, que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy, feliz cantando alegre. Yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Vamos a orar, Padre. La felicidad real en Jesucristo, Señor. Y si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y yo sé que es así, Señor, porque lo has hecho tantos años ya en mi vida, Señor. Te alabo, Padre. Te alabo de corazón, te alabo con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi energía, Señor. Tú eres el único digno de recibir toda la adoración y toda la alabanza. Gracias porque Cristo murió por mis pecados. Gracias porque Él fue a la tumba y resucitó al tercer día, Señor. Y hoy, Señor, salgo de aquí alegre, porque si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. En el nombre precioso de aquel que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.